Hola, he recibido muchas peticiones relacionadas con los exámenes, con la creación de los exámenes, los IFES. Entonces, como el foco de las preguntas es la creación de los exámenes, entonces les voy a preparar un video, pues como resumen, porque ya eso se les había explicado. Para crear un examen hay diferentes formas de hacerlo, pero la principal es esta. Nos vamos aquí a crear dentro de la clase, crear tarea de cuestionario. Aquí colocamos el título de la actividad, examen de matemática, por ejemplo. Y aquí colocamos las instrucciones del examen. En las instrucciones pueden escribirle cuánto vale cada pregunta, cómo deben contestarla, si es un calificativo, si es un taller. Bien, del lado derecho colocamos la escala de valores, o sea, el máximo puntaje que vamos a calificar es 10, por lo tanto le borramos un 0, porque por defecto Classroom le coloca 100, de escala del 1 al 100. Aquí en fecha de entrega colocamos la fecha en la cual se debe realizar el examen. Por ejemplo, viernes 27, hora a las 23:56. Listo. Y el tema, evidencia de aprendizaje. Ya estando cuadrado esto, entonces hacemos clic en un recurso que ya aparece por defecto, que se llama Blank Quiz. Aquí se nos abre un formulario ya preparado para una evaluación. Lo primero que debemos hacer es cambiarle el nombre. Por ejemplo, y le cambiamos el nombre acá también, pero como ya yo lo escribí, solamente es copiar y pegar. Perfecto. Lo segundo importante, en el orden de importancia que debemos hacer, es irnos a configuración. Este icono que está al lado del ojito, configuración, aquí debemos ajustar algunas opciones que son importantes. Entonces damos clic aquí y empezamos a configurar nuestro cuestionario. La primera opción obligatoria que no se nos debe olvidar es recopilar direcciones de correo electrónico. Esa opción nunca la debemos olvidar. Y otra que también es importante es limitar a una respuesta. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que nada más contestes un intento. Esta opción aparece por defecto activada, es importante que lo esté para que no lo vayan a desarrollar personas fuera del dominio. Entonces aquí en este general, importante y obligatorio recopilar direcciones de correo electrónico y limitar una respuesta. Y acá en presentación, si es necesario, activar el orden aleatorio de las preguntas, es decir, que las preguntas no aparezcan siempre en el mismo orden. Y acá en cuestionario, desactivar estas dos primeras opciones. Esto con el objetivo de que el estudiante no vea las respuestas correctas y las respuestas incorrectas. Luego que hayamos hecho una retroalimentación y que ya se le haya calificado al estudiante, podríamos activarle esta opción. Bien, entonces en resumen, importante y obligatorio estas opciones: recopilar direcciones de correo electrónico, restringir al dominio, el dominio de cada colegio, y limitar a una respuesta. Estas son obligatorias. Acá opcionales sería activar el orden aleatorio, y acá en cuestionario desactivar estas dos primeras opciones, que es lo que va a ver el estudiante después que termine el examen. En este momento lo único que va a ver son las puntuaciones. Luego que hayamos hecho eso,
le damos guardar. Listo. Después de configurar el examen es hacerlo, empezar a llenar las preguntas y las respuestas. Aquí tengo ya un examen preparado, ya listo. Yo voy a copiar la pregunta. Observa la cantidad de carritos que tiene los 4 niños. Yo la pego aquí donde dice pregunta. Esa sería mi pregunta número 1. Pero resulta que aquí hay una imagen. Hay una imagen que yo debo capturar. Ya yo lo capturé, la recorté con anticipación para disminuir el tiempo de este formulario. Entonces yo la voy a insertar aquí al frente de la pregunta. Hay un icono que es para insertar una imagen. Seleccionamos ese icono y nos va a permitir subir la imagen que ya hemos recortado para ese fin. Yo la tengo en el escritorio, véala aquí, captura, abrir. Bueno, ya teniendo la imagen, la pregunta y la imagen, ahora falta organizarla. De pronto hacemos clic aquí en estos 3 punticos que están en la imagen y podemos centrarla para mejorar la presentación, ¿sí? La otra es que nos falta en sí la pregunta. La pregunta es ¿quién tiene menos carritos? ¿Quién tiene menos carritos? Entonces la pregunta yo la puedo colocar acá en la imagen como un pie de imagen. Copio la pregunta y pego aquí y listo. Vean que ya tengo mi pregunta, tengo la imagen, el planteamiento, perdón, tengo la pregunta y en sí la imagen de la pregunta y la pregunta. Ahora faltan las respuestas. Yo podría de una copiar esto aquí como para ahorrarme tiempo y pegarlo acá. De todos modos tendría que dedicarle tiempo a quitarle el ABCD. Entonces no sé, bueno, nosotros queremos ahorrarnos tiempo haciendo atajos, pero terminamos de todos modos trabajando. Yo me demoro un poquito más, pero tengo un examen bien configurado. Ok, ahora lo que falta es seleccionar la respuesta correcta y darle un puntaje a la pregunta. ¿Cómo hacemos eso? Aquí donde dice clave de las respuestas, seleccionamos clave de las respuestas y se nos activan opciones que no estaban visualizadas. Aquí en los puntos yo voy a colocarle un puntaje a la pregunta. Si yo tengo 5 preguntas, el puntaje sería 2, pero si tengo 10 preguntas o más, yo recomendaría que usaran un punto, ¿sí? 2 preguntas si son 5, 2 puntos, perdón, si son 5, o 1 si son 10 preguntas o más. Ahora solo falta seleccionar cuál es la respuesta correcta. Y la pregunta dice ¿quién tiene menos carritos? Pues la respuesta es Edwin. Esta sería la respuesta correcta. Ya configurado eso, le damos aquí listo y ya tendríamos la primera pregunta. Cabe resaltar que también no se les debe olvidar activar este switch que dice obligatorio para que la pregunta sea contestada de manera obligatoria. Otra opción importante, pero también opcional, es aquí. Abajo de cada pregunta también hay un menú y podemos ordenar las respuestas aleatoriamente. Entonces ya configuramos las preguntas aleatoriamente aquí en configuración y acá
debajo de cada pregunta podemos ordenar las opciones aleatoriamente. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto las preguntas como las respuestas serán reorganizadas en cada examen. Esto puede que los estudiantes tengan un examen diferente, entre comillas, pues las preguntas no van a estar, las preguntas ni las respuestas van a estar en el mismo orden. Entonces, este proceso que acabo de explicarles en este video se aplica para el resto de preguntas. Yo podría copiar toda la pregunta y la respuesta y solamente colocar las opciones ABCD, pero entonces eso me limitaría la opción de ordenar las opciones aleatoriamente, ya que A podría aparecer de último, el B podría aparecer de segundo y así sucesivamente. Entonces por eso yo no recomiendo que copien toda la pregunta y solamente seleccionen las respuestas. Además, a veces hay textos que no quedan bien. Es preferible, los textos es preferible copiarlos y pegarlos directamente para que el estudiante lea bien, claro, no sea que en una imagen esté demasiado pequeño. Entonces, este es el pequeño tutorial para resolver todas las dudas en cuanto a la creación de los formularios. No se les olvide, lo primero que deben hacer es colocarle el nombre. Lo segundo es configurar, aquí en configuración, obligatoriamente recopilar direcciones de correo electrónico, limitar a una respuesta de manera opcional, pero también importante ordenar las preguntas en orden aleatorio, ¿sí? Y para que el estudiante no vea y se vayan a copiar con otros estudiantes, que no vea las preguntas respondidas incorrectamente y las respuestas respondidas correctamente. Eso le daría una ventaja a los que terminan primero, podrían darle la respuesta a los demás. Hay algo importante después de terminar el examen, y es que no hay necesidad de enviar el examen. Pues en el taller lo hicimos porque habían personas que necesitaban verlo, que eran las personas que estaban actuando como estudiantes, pero no es necesario enviar nada. El formulario ya se guarda inmediatamente a algún cambio, o sea que yo lo puedo cerrar. Inmediatamente después ya yo puedo entonces hacer la acción de crear la tarea o programarla o guardarla como borrador. Eso depende de los tiempos en que estoy trabajando. Yo voy a crear la tarea directamente. Ya se está creando. Fíjese, aquí aparece en evidencias de aprendizaje, examen de matemáticas. Ahí cuando el estudiante le dé clic, se le va a desplegar la descripción de la tarea y puede abrir el examen haciendo un clic. Si ustedes posteriormente quieren hacerle alguna modificación porque se les olvidó algo, porque cometieron algún error, entonces pueden hacerlo haciendo clic aquí en este lápiz para editar el examen. Le doy a clic y ya me permite hacer modificaciones. Posteriormente, cuando el estudiante o todos los estudiantes hayan respondido el examen, solo queda revisarla. ¿Cómo revisamos el examen? Nos vamos aquí a respuestas. Aquí vemos que ya hay 54 estudiantes que han respondido este examen. Podemos ver una estadística muy general de cómo es el resultado de este examen. Por ejemplo, aquí 28 sacaron 10, 8 estudiantes sacaron 8, 9 estudiantes sacaron 6, 4 estudiantes sacaron 4, 3 estudiantes sacaron 2 y 2 estudiantes sacaron 0.
Aquí tenemos la lista de todos los estudiantes y su calificación enfrente y la fecha en la que desarrollaron el examen. Y aquí hay una estadística por pregunta, ¿sí? Ahí podemos ver cuál es el indicador de cada pregunta para analizar después en qué fallaron los estudiantes, en qué más fallaron. Aquí en la pregunta individual podemos revisar examen por examen. Aquí nos aparece una barra de progreso donde podemos ir estudiante por estudiante viendo el examen de cada quien. Este examen es de Luis Ríos. Esto fue lo que contestó Luis Ríos. Y vamos pasando. Sebastián Ferreira, bueno, este fue el resultado del examen de Fabián Ferreira. Así podemos pues tener una idea de cómo finalmente cuál fue el resultado de esta evaluación.